¿Y si lo que te mantiene joven no está en tu piel, sino en tu alma? ¿Y si aquello que otros buscan en cirugías, en dietas, en rutinas interminables, tú ya lo tienes dentro, aunque todavía no sepas cómo nombrarlo? Hay personas que caminan por el mundo con una energía que no se gasta. Personas que no encajan del todo, pero que no envejecen como los demás. Tienen algo. Una luz suave, una presencia distinta. Y aunque no lo sepan, lo que los hace diferentes es un don. Un don espiritual tan profundo, que a veces ni siquiera ellos lo reconocen. No es misticismo. No es optimismo. Es psicología del alma. Y Carl Jung, uno de los grandes exploradores del inconsciente, lo sabía bien: lo que no se ve, también existe. Lo que no se toca, también transforma. Entonces la pregunta no es cómo te ves, sino, ¿con qué estás conectado? Porque hay personas que, sin saberlo, están alineadas con algo más grande. Algo que trasciende el cuerpo, la edad, los relojes. Y por eso no se apagan con los años. Por eso conservan ese brillo, esa mirada clara, esa piel que parece no arrugarse al ritmo de los días. Pero el secreto no está afuera. Está en la frecuencia que sostienen por dentro. Una frecuencia que vibra más alto, porque no ha sido traicionada. ¿Te has sentido alguna vez distinto a los demás? ¿Como si lo que le da sentido al mundo no te hiciera sentido a ti? ¿Como si lo que todos celebran, a ti te dejara vacío? Eso que sentiste no era debilidad. Era señal. Una señal de que tu alma no está hecha para lo superficial. Una señal de que en ti hay algo más, un canal, una intuición, un fuego interior que, aunque a veces arde lento, nunca se apaga del todo. Ese fuego es el don. Y no tienes que ser espiritual, ni místico, ni de energía alta. Este don no es para unos pocos elegidos. No está reservado para los gurús ni para quienes meditan 3 horas al día. Es algo mucho más íntimo. Más silencioso. Más real. Es el resultado de haber sentido demasiado y aún así seguir aquí. De haber atravesado dolores que otros ni siquiera comprenden y no endurecerte. Porque el mundo premia la frialdad. Aplaude al que no siente. Idolatra al que no duda. Pero tú, tal vez sin saberlo, sobreviviste con el alma viva. Y eso, te dio un código distinto. Tal vez no lo sabías, pero tu sensibilidad, tu manera profunda de mirar, tu necesidad de silencio, tu atracción por lo invisible, no son casualidad. Son parte del mapa interno de ese don. El mismo que Jung describía cuando hablaba de lo luminoso, aquello que nos conecta con lo sagrado, no desde la religión, sino desde la experiencia viva. Y sí, el cuerpo responde a eso. El cuerpo se rejuvenece cuando hay coherencia interna. Cuando la emoción no se reprime. Cuando la intuición se honra. Cuando la vida no se actúa, sino que se habita. Pero, ¿cómo reconocer ese don en ti? Empieza por mirar tu historia. ¿Te han dicho que eras demasiado sensible? ¿Qué exagerabas, qué dramatizabas, qué sentías mucho? ¿Te hicieron creer que tu forma de percibir era un defecto? Si respondiste que sí, tal vez estás más cerca de este don de lo que crees. Porque ese demasiado que te dolía, era en realidad tu señal. Las personas que portan este fuego no se ven distintas desde el inicio, pero sí se sienten distintas. Y ese sentimiento, aunque confuso al principio, es la brújula. Desde niños, cargan con una percepción expandida. Sienten lo que otros ignoran. Captan la atención en una sala antes de que se pronuncie una palabra. Detectan falsedad detrás de una sonrisa. Y eso, en un mundo que enseña a fingir, se paga caro. Por eso muchos crecieron sintiéndose equivocados. Se adaptaron. Se escondieron. Aprendieron a parecer normales. Pero su energía nunca dejó de vibrar distinto. Y aunque el sistema intente apagarlo, ese fuego no se extingue. Solo espera el momento de ser reconocido. Tal vez por eso estás aquí. Porque dentro de ti, algo ya empezó a despertar. Y sí, hay una conexión entre esta energía interna y la juventud externa. No se trata de evitar las arrugas ni de negar la edad. Se trata de mantener el alma encendida. Porque el alma viva se refleja en los ojos. En la piel. En el cuerpo. En la manera de caminar. En la manera de estar en el mundo sin perderte en él. La gente que parece no envejecer no tiene un secreto oculto en el ADN. Tiene un pacto con su verdad. Y esa verdad los nutre. Los regenera. Los sostiene. ¿Y tú? ¿Hace cuánto tiempo no te sientes en casa contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tu intuición sin callarla? ¿Hace cuánto no dices lo que sientes sin filtro?
Tal vez ha pasado mucho. Tal vez ya olvidaste cómo era vivir desde el alma. Pero la buena noticia es esta: no está perdido. Ese don no se extingue. Se adormece. Y despertar es una decisión. Una decisión que empieza por algo tan simple como una pregunta poderosa: ¿y si dentro de mí hay una energía viva esperando ser honrada? Si has sentido que no encajas, que tu sensibilidad es demasiado, que el mundo te resulta ruidoso, caótico, vacío, entonces estás cerca. Porque el don se manifiesta justo ahí, en quienes no lograron endurecerse del todo. Y eso no es debilidad. Es poder. Un poder que Jung llamaría arquetípico. Porque no viene de lo aprendido, sino de lo ancestral. De lo profundo. De lo que está más allá del yo superficial. Ese poder se activa cuando dejas de luchar contra lo que eres. Cuando dejas de exigirle a tu alma que funcione como una máquina. Cuando sueltas la máscara de la productividad y vuelves a lo esencial. Y lo esencial no es lo que haces. Es cómo existes. Hay personas que caminan lento, pero su presencia transforma. Que hablan poco, pero sus palabras resuenan. Que no brillan por fuera, pero irradian algo que no se puede imitar. Eso es el don en acción. Y aquí viene una verdad que puede doler: si no lo reconoces, se convierte en peso. En ansiedad, en vacío, en cansancio crónico, en desconexión. Porque cuando la energía no se expresa, se estanca. Y lo que no se expresa, enferma. No solo el cuerpo, también el alma. Por eso muchas personas jóvenes por fuera se sienten viejas por dentro. Y otras, que ya pasaron los 40 o los 50, vibran con una fuerza que renueva todo lo que tocan. La diferencia no está en la edad. Está en la conexión. Hay quienes nunca se desconectaron del todo. Otros, ya están volviendo. Y tal vez tú seas uno de ellos. Si es así, déjame decirte algo: no es tarde. Nunca es tarde para volver a ti. Para soltar la versión que creaste para sobrevivir y empezar a vivir desde tu verdad. Y aquí viene el primer recordatorio sutil, pero importante: si este mensaje está resonando contigo, no lo dejes pasar. Profundizar en esto puede transformar tu vida desde la raíz. No es una invitación a seguirme. Es una invitación a seguirte a ti. A seguir a tu intuición. A no dejar que lo urgente te aleje de lo importante. Porque cuando el alma habla, es mejor escuchar. Y lo que viene a continuación, te va a tocar en un lugar que quizás tenías olvidado. Hay personas que irradian una presencia distinta y ni siquiera lo saben. Caminan entre nosotros como si el tiempo no les rozara, como si la vida no les desgastara. Y no se trata de suerte, ni de genética, ni de haber tenido una infancia perfecta. Al contrario. Muchas veces, ese fuego que los mantiene vivos se encendió en medio de la oscuridad. Todo empieza en el mismo lugar: una ruptura interna. Una herida tan profunda, tan silenciosa, que obligó al alma a abrir los ojos antes de tiempo. ¿Recuerdas ese momento? Ese instante exacto en el que dejaste de confiar. Cuando algo, alguien, te rompió de una forma que ya no pudiste volver a ser igual. Tal vez eras un niño. Tal vez estabas solo. Tal vez nadie más se dio cuenta. Pero tú sí. Sentiste que el mundo no era seguro, que la ternura tenía condiciones, que mostrarte era peligroso. Y entonces, sin saberlo, hiciste un pacto contigo mismo: voy a esconder esto que siento, para sobrevivir. Ese fue el inicio del olvido. Pero también fue el inicio del don. Porque solo quien ha mirado de frente su propia grieta puede abrirse a lo invisible. Las personas que portan este tipo de energía no son las más fuertes. Son las que se rompieron y siguieron sintiendo. Las que no endurecieron su alma a pesar del dolor. Las que aprendieron a vivir con la intensidad a cuestas. Y esa intensidad, con el tiempo, se transforma en sabiduría. Hay quienes aprenden a fingir que nada les duele. Otros aprenden a mirar hacia adentro. Y ahí es donde empieza todo. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente, se repite como destino. Pero también dijo algo más poderoso aún: que la sombra, esa parte oculta de nosotros, no es mala, sino simplemente desconocida. Y que cuando la iluminas, se convierte en fuente de poder. El don espiritual que te mantiene joven es, en esencia, eso: una sombra iluminada. Es la parte de ti que no se rindió, que siguió sintiendo, que aún respira debajo de todas las capas que te inventaste para ser aceptado. Y aunque hayas pasado años escondiéndola, sigue ahí, esperando que vuelvas a mirarla. Pero hay una trampa silenciosa. Una que apaga esa energía sin que te des cuenta. Se llama adaptación. La sociedad nos premia por encajar.
por ser normales. Por seguir reglas invisibles que te enseñan a callar lo que sientes, a ignorar lo que intuyes, a volverte funcional, aunque por dentro te estés muriendo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que lo haces bien. También, que ni tú notas que te estás traicionando. Te vuelves eficiente. Cumplidor. Educado. Pero pierdes la chispa. Pierdes la verdad. Pierdes el alma. Y cuando el alma se va, el cuerpo envejece. No importa si te alimentas bien. No importa si te ejercitas. Si no estás habitando tu energía real, el brillo se apaga. Porque el brillo no viene de afuera. Viene del fuego interno. Y ese fuego solo arde cuando estás en coherencia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz con tu forma de vivir? No por lo que has logrado, sino por cómo estás por dentro. ¿Hace cuánto no te sientes verdadero? Esas preguntas no son filosóficas. Son vitales. Porque el cuerpo, tarde o temprano, expresa lo que el alma calla. Fatiga sin razón. Insomnio. Ansiedad. Pérdida de deseo. Confusión interna. Sentimientos de vacío. No son fallas. Son mensajes. Mensajes de una energía que quiere volver a fluir. Y aquí está lo más fuerte, no se activa buscando luz. Se activa atravesando tu oscuridad. Eso que tanto evitas mirar, es justo lo que puede despertar tu don. No con afirmaciones bonitas. No con fórmulas rápidas. Con verdad. Tu verdad. La que duele. La que incomoda. La que se esconde detrás de tu forma de complacer. De evitar el conflicto. De sonreír cuando en realidad quieres gritar. Solo lo auténtico sana. Solo lo real rejuvenece. Cuando decides dejar de actuar, algo se rompe. Pero lo que se rompe es la máscara, no tú. Y al romperse, se abre una puerta. Una que te conecta con tu energía original. Esa que siempre estuvo, pero que olvidaste en el intento de ser lo que esperaban de ti. Y en ese momento, algo cambia. No lo notas enseguida. Es sutil. Es como si el aire pesara menos. Como si tus palabras cargaran otra vibración. Como si tu cuerpo, por fin, respirara. Y empiezas a escucharlo. A sentir lo que antes ignorabas. A mirar con otros ojos. A atraer con otra frecuencia. Porque cuando tu alma despierta, todo en ti se reordena. Y no te vuelves perfecto. Te vuelves presente. Ya no necesitas llamar la atención. Ni convencer a nadie. Ni demostrar que vales. Estás. Y eso, basta. Y entonces ocurre. La gente empieza a notarlo. Te dicen que luces diferente. Que hay algo en ti que no pueden explicar. Que tu mirada está más clara. Que tu energía es otra. Y no es magia. Es coherencia vibrando a través del cuerpo. Es tu alma encendida, brillando por tus poros. Pero aquí viene una advertencia necesaria. El don, una vez despierto, necesita cuidado. No es un logro. Es un vínculo. Un vínculo contigo mismo que requiere presencia constante. Porque si vuelves a traicionarte, se apaga. Si vuelves a fingir, se aleja. Y si te olvidas de ti, desaparece. Ese es el precio. Y también la bendición. Porque ahora sabes que puedes volver a ti cuando lo decidas. Que puedes habitar tu fuego interno. Que puedes ser canal de algo más profundo. Y eso, es un privilegio. No uno que te pone por encima de nadie. Sino uno que te devuelve a ti. Aquí es donde muchos se detienen. Porque mantener este estado no es fácil. El mundo insiste en empujarte de nuevo al ruido, al deber ser, al disfraz. Y si no estás despierto, vuelves a dormirte. Pero si permaneces fiel a lo que sentiste, si honras ese fuego, si sigues caminando desde tu alma, entonces sí, vas a empezar a ver cómo tu cuerpo responde, cómo tu mirada se ilumina, cómo tu energía se vuelve imán. No porque cambiaste, sino porque volviste. Y aquí te dejo un segundo recordatorio, sin prisa y sin presión. Si este contenido está despertando algo en ti, si sientes que resuena con lo que no sabías cómo nombrar, no lo descartes como una coincidencia. Tal vez es momento de rodearte de lo que te ayude a sostener tu fuego. De seguir explorando. De permitirte recibir palabras que te nutren. No porque debas, sino porque tu alma lo agradece. Y lo que tu alma agradece es lo que te mantiene vivo. Hay una fuerza que no se mide con instrumentos, pero se percibe en segundos. Una energía invisible que rodea a ciertas personas como una especie de campo sutil, inexplicable.
no necesitan hablar. No necesitan llamar la atención. Su sola presencia ordena el espacio. Su silencio dice más que 1000 palabras. Y aunque el mundo los perciba como diferentes, en realidad son canales. Portadores de una vibración que el mundo ha olvidado, pero que el alma reconoce de inmediato. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te hace sentir paz sin decir nada? ¿Has sentido que basta con estar cerca para calmarte, para verte, para volver? Eso es energía viva. No viene del ego. Viene del alma que ya no se esconde. Y no es casual. Es el resultado de un proceso interno profundo. De haber bajado al sótano emocional. De haberse encontrado con las propias sombras y no huir. Porque ese donde el que hablamos no aparece en quien lo niega, ni en quien lo simula. Aparece en quien se atrevió a tocar fondo y eligió no rendirse. Y ahí, justo ahí, ocurre algo brutal, se abre el canal. Un canal que conecta tu ser con una fuente más grande que tú. Llámale energía, inconsciente colectivo, luminoso, alma, el nombre no importa. Lo que importa es que, desde ese momento, tu cuerpo se vuelve instrumento. Y todo en ti, tu voz, tu mirada, tu respiración, comienza a reflejar esa conexión. Esto no es una metáfora. Es física emocional. Cuando estás alineado con tu verdad interna, todo tu sistema se reconfigura. Tus células vibran distinto. Tu sistema nervioso se relaja. Tu expresión cambia. Y eso, desde afuera, se traduce en vitalidad. En lo que muchos llaman juventud. Pero no es la juventud de la apariencia. Es la juventud del alma. Una juventud que no depende de la edad, sino de la energía que eres capaz de sostener. Y esa energía se alimenta de una sola cosa, autenticidad. Cada vez que dices lo que sientes con verdad, la energía fluye. Cada vez que te eliges aunque el mundo no lo entienda, el fuego crece. Cada vez que no te traicionas, el alma te premia con claridad. Y esa claridad se ve. Se nota. Se siente. ¿Sabías que el cuerpo responde a la coherencia emocional? Que la piel se oxida más rápido cuando estás en ambientes que rechazan lo que eres. Que los músculos se tensan cuando no puedes expresarte. Que el sistema inmune se debilita cuando vives fingiendo. No es magia. Es biología alineada con psicología profunda. Cuando vives desde el personaje, tu cuerpo se marchita. Cuando vives desde el alma, tu cuerpo florece. Y lo más impresionante es esto, no necesitas hacer grandes cambios externos para activar ese fuego. A veces basta con un solo acto de fidelidad interna. Un no dicho a tiempo. Una pausa en medio del caos. Una decisión que, aunque parezca pequeña, honra lo que sientes. Eso basta para reencender la chispa. Porque lo que rejuvenece no es lo que haces, es lo que permites que se exprese a través de ti. Pero para eso, hay que abrir el canal. Y abrir el canal implica dejar de anestesiarte. Dejar de correr de emoción en emoción. De dejar de llenarte de ruido para evitar el silencio. Porque en el silencio, el don habla. Ahí se te revelan certezas que no aprendiste en libros. Ahí llegan comprensiones que no sabías que necesitabas. Ahí recuerdas algo esencial, que no necesitas arreglarte, solo necesitas volver a ti. Y cuando vuelves, tu cuerpo se alinea. ¿Has notado cómo cambia tu rostro después de una decisión honesta? ¿Cómo respira distinto tu pecho cuando ya no te traicionas? ¿Cómo se aclara tu mirada cuando dejas de fingir? El cuerpo es un reflejo directo del alma. No el cuerpo estético. No el cuerpo de revista. El cuerpo habitado. El cuerpo que no necesita ser perfecto, porque está en paz. Y ese cuerpo es el que irradia juventud verdadera. Una juventud que no puede comprarse. Porque es el resultado de una energía que ha dejado de mentirse. Hay un tipo de belleza que no se ve con los ojos, pero que se siente en la piel. Una belleza que no proviene del maquillaje ni del gimnasio, sino de una coherencia interna tan profunda que ordena todo lo externo. Y esa belleza aparece cuando empiezas a ser tú, sin permiso. Cuando decides que ya no necesitas encajar si eso implica perderte. Cuando entiendes que agradar es caro, y que el precio es tu alma. No viniste a fingir. Viniste a encarnar una frecuencia única. Una que no se puede repetir, ni imitar, ni controlar. Solo vivir. Y en esa vivencia real, tu energía se afina. Y cuando tu energía se afina, rejuveneces. Porque el alma, cuando está viva, oxigena el cuerpo. Y lo que está oxigenado, no envejece igual. Y aquí te lo digo con honestidad, tal vez lo que más te ha cansado no es la vida, es fingir ser quien no eres.
Tal vez lo que más te ha envejecido no son los años, sino los silencios acumulados, las emociones reprimidas, las traiciones internas. Pero puedes volver. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo real. Y este es el tercer recordatorio, casi como un susurro: si sientes que esta forma de ver la vida te está dando paz, claridad o incluso un pequeño alivio, no lo ignores. Tal vez tu alma ya estaba esperando este mensaje. Tal vez tu fuego solo necesitaba que alguien dijera en voz alta lo que tú ya sabías por dentro. Y si eso es así, es hora de escucharte más seguido. Porque la vida se transforma no cuando la controlas, sino cuando la habitas. Hay una sabiduría que no viene del estudio, sino de la escucha. Una certeza que no nace en la mente, sino en el cuerpo. Y ese cuerpo tuyo, tan exigido, tan juzgado, tan empujado a cumplir, guarda un mapa más antiguo de lo que imaginas. Cada célula recuerda lo que tú has olvidado. Cada latido es un eco de una verdad que en algún momento fue tuya, y que puedes volver a tocar. Esa verdad no está en lo que haces, sino en cómo estás. Hay personas que no hablan de espiritualidad, pero la encarnan. No necesitan decir soy consciente, porque su forma de estar en silencio ya lo dice todo. No predican, pero inspiran. No se imponen, pero transforman. Y esa es la energía que rejuvenece, la que no compite, la que no finge, la que simplemente es. Y cuando simplemente eres, el tiempo deja de tener poder sobre ti. La mayoría de las personas vive en fricción constante. Con el mundo. Con los demás. Con ellos mismos. Luchando por ser más, por ser mejores, por llegar a algo. Pero ese estado de tensión permanente envejece. Cansa. Apaga. Porque el alma no vino a ser empujada. El alma vino a expresarse. Y cuando puede hacerlo, cuando le das espacio, cuando dejas de exigirte, se abre. Y en ese instante, algo se libera. Algo que no se ve, pero se siente. Una expansión interna que te devuelve el aire, la paz, el brillo. Esa expansión es tu naturaleza. No tienes que aprenderla. Solo recordar cómo era vivir sin miedo a sentir. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volver a uno mismo, de integrarlo todo: la sombra, la luz, el deseo, el dolor, la contradicción. Y cuando haces eso, cuando dejas de esconder tus partes incómodas, el alma descansa. Y al descansar, florece. Pero el mundo nos ha entrenado para fragmentarnos. Nos enseñaron que hay que ser fuertes, productivos, agradables, exitosos. Y que si algo dentro de ti no encaja con eso, entonces debe ser reprimido. ¿Y sabes qué pasa con lo reprimido? Se esconde, sí. Pero no desaparece. Se manifiesta en forma de cansancio inexplicable, de insatisfacción constante, de síntomas físicos que la medicina no logra explicar. Y también se manifiesta como envejecimiento prematuro. Porque el cuerpo que calla demasiado, se apaga. Y tú no viniste a apagar tu luz para que otros se sientan cómodos. Viniste a encenderla. Pero para encenderla necesitas aceptar tu forma única de ser. Incluso si es intensa. Incluso si es demasiado. Incluso si a veces duele. Esa intensidad no es un defecto. Es una herramienta. Es tu don. No todos pueden sentir tanto. No todos pueden ver más allá de lo evidente. No todos sostienen energía invisible en una conversación. Tú sí. Y si no lo usas, se vuelve contra ti. Se convierte en ansiedad, en tristeza, en vacío. Pero si lo abrazas, te sana. Y esa sanación no es instantánea. No es lineal. Es un retorno. Un regreso constante a ti. Una fidelidad diaria a lo que sabes en el fondo de tu alma, que fingir no vale la pena. Que adaptarte te sale caro. Que ser verdadero, aunque duela, te mantiene vivo. Y esa vitalidad que todos buscan afuera, tú la puedes encender desde adentro. Pero tienes que decidir. ¿Vas a seguir siendo una versión funcional de ti mismo? ¿O vas a empezar a ser tú, aunque el mundo no lo entienda? Esa es la decisión más radical que puedes tomar. Y también, la más rejuvenecedora. No te hablo de milagros. Te hablo de reconexión. De volver a escucharte cuando nadie más lo hace. De quedarte contigo cuando todos esperan que te abandones. De decirte aquí estoy cuando el mundo grita que debes correr. Y ese gesto, aparentemente pequeño, cambia todo. Porque la energía que no se niega, se fortalece. Y la energía fuerte, conectada, viva, le dice al cuerpo, puedes descansar. Y cuando el cuerpo descansa, se regenera.
La juventud espiritual no tiene que ver con optimismo, ni con buen humor, ni con repetir frases lindas. Tiene que ver con presencia. Con estar donde estás, con lo que eres, sin editarte. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos más poderosos de esta vida. Porque en un mundo que premia la distracción, tú eliges estar. Y al estar, tu energía se vuelve imán. No para atraer cosas, sino para atraer coherencia. Personas que te ven. Espacios que te sostienen. Caminos que se abren no porque los forces, sino porque ya no los bloqueas. Y en ese estado, te ves distinto. No porque hayas cambiado físicamente, sino porque estás brillando desde dentro. Y nadie puede imitar eso. Nadie puede fingirlo. Porque el cuerpo que vibra desde el alma, habla un idioma que no se aprende. Se recuerda. Y tú, ya lo conoces. Solo necesitas permitirte volver a hablarlo. Ese idioma no tiene gramática. Tiene vibración. Tiene ternura. Tiene intensidad. Tiene profundidad. Tiene fuego. Y ese fuego, si lo mantienes encendido, puede sostenerte cuando todo lo demás falle. Porque no se apaga con el rechazo. No se apaga con la duda. No se apaga con el miedo. Solo se apaga cuando tú dejas de escucharte. Y hoy, ya no estás haciendo eso. Hoy estás volviendo. Y cuando vuelves a ti, la vida también vuelve a ti. Hay una conexión secreta entre la autenticidad y la vitalidad. Algo que Jung intuyó profundamente cuando decía que el alma, cuando no puede expresarse, enferma. No solo psicológicamente. También físicamente. Porque el cuerpo y el alma no son dos entidades separadas. Son un mismo campo, respirando la misma verdad o la misma mentira. Y cada vez que finges, envejeces. No se nota enseguida. No se ve en el espejo al día siguiente. Pero tu energía lo siente. Tu mirada pierde claridad. Tu postura se endurece. Tu respiración se acorta. Tu cuerpo reacciona como si le hubieras quitado algo sagrado, tu presencia. Por eso no es exagerado decir que la desconexión mata lentamente. No el cuerpo en sí, sino el alma que lo sostiene. Y cuando el alma se ausenta, el tiempo entra. Entra en las arrugas, en la pesadez, en la repetición mecánica, en la falta de deseo, en el agotamiento existencial. Porque no se trata solo de estar vivo. Se trata de habitarte. Y hay personas que, sin tener nada especial, rejuvenecen frente a tus ojos. No por sus hábitos, sino porque decidieron no traicionarse más. Y esa decisión, repetida día tras día, los convierte en portadores de una energía distinta. Una energía que, si tú también decides sostener, va a cambiar la forma en que tu cuerpo camina por la vida. Pero necesitas observarte. ¿Cómo estás habitando tus días? ¿Desde dónde te relacionas con los demás? ¿Con qué intención te levantas por las mañanas? ¿Es tu voz la que dirige tu vida, o es la voz heredada de quien no pudo vivir su verdad? La mayoría de las personas sigue un guión que nunca escribió. Cumple expectativas que no siente propias. Corre tras metas que no lo llenan. Y al final del día, se pregunta por qué no encuentra sentido. Pero ¿cómo vas a encontrar sentido si la vida que vives no es la tuya? Ese es el robo más silencioso, el de tu energía por inautenticidad. Porque fingir cansa más que cualquier esfuerzo físico. Y ese cansancio, envejece. En cambio, cuando vives desde lo que sí eres, aunque no encajes, aunque te juzguen, aunque a veces duela, tu energía se ordena. Y esa coherencia interna, rejuvenece. Lo hace con suavidad. Sin alardes. Sin efectos especiales. Pero lo hace. Lo notas en cómo te cambia la piel cuando sueltas una relación que te drenaba. En cómo respiras más profundo cuando por fin dices no sin culpa. En cómo duermes mejor cuando dejas de forzarte a cumplir expectativas ajenas. Eso no es solo bienestar emocional. Es energía restaurándose. Es alma regresando a casa. Y cuando el alma está en casa, el cuerpo lo sabe. Aquí hay una clave que puede cambiar tu forma de vivir. La energía no se renueva con descanso físico solamente. Se renueva con verdad. Puedes dormir 8 horas, pero si estás traicionándote, amaneces agotado. Puedes alimentarte bien, pero si callas lo que te duele, tu cuerpo lo somatiza. Puedes tener la vida perfecta, pero si no estás en ti, nada nutre de verdad. Entonces, ¿qué hacer? Vuelve al origen. A esa parte de ti que sabía, desde siempre, que lo hacía sentir vivo. Tal vez lo olvidaste. Tal vez lo dejaste atrás por crecer, por encajar, por sobrevivir. Pero esa parte no murió.
Sigue ahí, esperando. Y lo único que necesita es tu permiso. El permiso de sentir. De desear. De elegir lo que te hace bien aunque no sea popular. Porque mientras no lo hagas, tu energía se apagará lentamente. No por castigo. Por ley natural. Y si estás leyendo estas palabras, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez tu energía está pidiendo volver. Tal vez tu cuerpo está cansado de sostener una identidad que no te representa. Tal vez es momento de reconstruirte, no desde cero, sino desde la verdad. Y en ese acto, te aseguro algo en ti va a rejuvenecer. No en lo superficial, sino en lo esencial. Porque nada envejece más que el autoabandono. Y nada rejuvenece más que el retorno a uno mismo. ¿Y sabes cómo empieza ese retorno? Con un solo acto de presencia. Un instante en el que decides dejar de escapar. Dejar de distraerte. Dejar de callarte. Y simplemente estar. Estar contigo. Escucharte. Sostenerte. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los gestos más poderosos que existen. Porque te devuelve algo que habías perdido, la certeza de que tú eres suficiente. No por lo que haces. No por lo que logras. Sino por lo que eres cuando estás conectado con tu fuego. Y esa certeza te cambia el rostro. Porque no hay belleza más magnética que la de alguien que se eligió. Alguien que no se vende por pertenecer. Alguien que no se maquilla por dentro para agradar. Alguien que ya no está pidiendo permiso para existir. Esa energía se siente. Se ve. Y sí, se nota como juventud. Una juventud que no necesita filtros. Porque no es visual. Es vibracional. Es la expresión visible de un alma que ya no se esconde. Y eso no tiene edad. Tal vez nadie te lo dijo así antes, pero en ti hay una frecuencia que, cuando está activa, se convierte en medicina para todo tu sistema. Una vibración que ordena lo caótico, que suaviza lo tenso, que ilumina lo que parecía perdido. Esa vibración es tu energía esencial. Tu alma, respirando libre. No es una metáfora. Es un fenómeno real, perceptible, transformador. Y lo más potente, no depende de nada externo. Solo de que no te traiciones. Carl Jung lo sabía. Hablaba de cómo la energía psíquica se fragmenta cuando negamos nuestras partes internas. Cuando exiliamos a nuestra intuición. Cuando rechazamos nuestros anhelos. Y como esa fragmentación, al no resolverse, termina enfermando el cuerpo, distorsionando la identidad, quitándonos vida. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen estar más vivas incluso en medio del caos, mientras otras colapsan en medio del éxito? No es la circunstancia. Es la conexión. Quien está conectado con su verdad, puede sostener hasta la tormenta más dura. Quien está desconectado, se desmorona incluso con la brisa. Y esa diferencia, aunque invisible, se nota. Se siente. Se manifiesta. Mira alrededor. Hay personas que no encajan, pero no pueden evitar brillar. No porque lo intenten, sino porque no saben vivir en la falsedad. Porque, aunque les duela, han decidido no negociarse más. Y esa decisión, rejuvenece. Porque el alma que se elige, florece. Y el alma que florece, le devuelve color al cuerpo. Entonces ya no es solo cómo te ves. Es cómo caminas. Cómo hablas. Cómo escuchas. Cómo tocas la vida. Y eso no se aprende en libros. Se recuerda en el silencio. En el momento exacto en que te detienes y dices, esto ya no me representa. No quiero seguir siendo lo que el mundo espera si eso significa perderme a mí. Ese gesto es el inicio de la regeneración. Porque todo lo que se daña por desconexión puede sanarse con autenticidad. Y esa autenticidad no se activa con fuerza. Se activa con ternura. Con un acto diario de fidelidad hacia ti. Con pequeños gestos de honestidad. Con decisiones que no buscan aplausos, sino paz. Y esa paz, aunque no se vea, te vuelve magnético. Porque quien está en paz, irradia una juventud que no se compra. Una luz que no se fabrica. Una vitalidad que no se logra desde afuera. Mira con más atención. Verás personas que, sin hacer nada especial, atraen miradas, respeto, confianza. No son las más atractivas según los estándares. No son las más exitosas ni las más extrovertidas. Pero tienen algo. Un algo que no sabes explicar, pero que te mueve por dentro. Eso es presencia. Eso es energía viva. Eso, eres tú cuando no te mientes. Cuando no te escondes.
cuando no te editas para encajar. Y ese tú puede volver en cualquier momento. No necesitas sanarte. No necesitas cambiar. Solo necesitas permitirte ser. Y en esa permisión, todo empieza a ordenarse. Tu rostro. Tu cuerpo. Tu entorno. Tu energía. Porque el alma no necesita ser perfecta. Solo necesita ser escuchada. Y el cuerpo, solo necesita que dejes de mentirte. Porque no envejece el tiempo. Envejece la desconexión. No marchitan los años. Marchita la renuncia a lo que realmente eres. Y mientras sigas ignorando esa parte tuya que grita en silencio, el alma se irá secando. Pero si empiezas a nombrarla, aunque sea con voz temblorosa, ella volverá. Y con ella, volverás tú. Porque en realidad nunca te perdiste. Solo te silenciaste. Y ahora es momento de volver a hablar. Volver a caminar tu camino. Volver a ocupar tu cuerpo con presencia. Y eso, ese regreso íntimo, profundo, sin testigos, rejuvenece como nada más. Porque no hay cremas, ni cirugías, ni suplementos que puedan hacer lo que hace un alma habitando su verdad. Esa es la medicina que nadie vende. Y esa, ya está en ti. Ahora mírate con otros ojos. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy ocultando por miedo? ¿En qué momentos me traiciono por ser aceptado? ¿Qué deseo estoy silenciando para no incomodar? Y escucha las respuestas sin juicio. Porque ahí, justo ahí, está tu fuego. No el fuego del ego. No el fuego del logro. El fuego del alma. El que cuando lo reconoces, lo cambia todo. Y te devuelve algo que el tiempo parecía haber robado, tu luz. Hay un tipo de luz que no se ve, pero se reconoce. Una claridad que no proviene de los focos ni del sol, sino de adentro. Esa luz nace cuando el alma ya no se esconde. Cuando dejas de vivir bajo capas de deber, de obligación, de personaje. Cuando por fin te permites volver a ti, y te quedas. Y es en ese quedarse donde comienza la verdadera juventud. La juventud que no depende del tiempo, sino de la verdad interna. Porque lo que envejece no son los años. Es el exilio de ti mismo. Cada vez que ignoras lo que sientes, cada vez que niegas lo que sabes, cada vez que finges para mantener una imagen, algo dentro de ti se apaga. Y esa desconexión se acumula. Se traduce en fatiga, en apatía, en rigidez. Y sí, también se manifiesta en el cuerpo, en la piel, en la mirada, en el gesto. En el peso invisible que empieza a colgarte de los hombros. Pero hay quienes no cayeron en eso. O al menos, no del todo. Personas que sostienen una vitalidad extraña. Que no parecen luchar contra el tiempo, pero tampoco se rinden ante él. Que habitan su cuerpo con naturalidad, con ligereza, con una profundidad que no impone, pero transforma. No son mejores que nadie. Solo están en su centro. Y desde ahí, su energía respira. Y cuando tu energía respira, tu alma se oxigena. Y cuando tu alma se oxigena, tu cuerpo florece. No se trata de estar siempre bien. Se trata de estar siempre contigo. Incluso cuando no sabes qué hacer. Incluso cuando duele. Incluso cuando todo lo demás te pide que te abandones. Carl Jung decía que la totalidad no es la ausencia de conflicto, sino la integración de las polaridades. Y es ahí donde se activa el verdadero don, en la capacidad de sostener todo lo que eres, sin elegir solo lo que se ve bien. Tu sombra. Tu luz. Tu deseo. Tu contradicción. Tu miedo. Tu fuerza. Todo tiene un lugar en ti. Y cuando dejas de rechazar partes internas, tu energía deja de fragmentarse. Y cuando dejas de fragmentarte, te vuelves uno. Uno contigo. Uno con tu fuego. Uno con tu alma. Y eso se nota. No necesitas anunciarlo. Se siente. La gente lo percibe en tu presencia. En tu manera de estar sin invadir. En tu forma de escuchar sin juzgar. En cómo tu silencio ordena. En cómo tu mirada sostiene. En cómo tu energía no compite, no compara, no agrede. Solo está. Y eso, es poder real. No poder sobre otros. Poder sobre ti. Sobre tus emociones. Sobre tus decisiones. Sobre tu camino. Y sí, también sobre tu tiempo. Porque cuando estás en ti, el tiempo pierde poder. No porque no pasen los años. Sino porque ya no te desgastan. Porque ya no luchas contra lo que eres. Y la lucha constante es lo que más envejece. ¿Hace cuánto no te das un respiro? Uno real.
Uno que no sea una pausa para seguir corriendo. Uno que sea, simplemente, un espacio para sentir. Para llorar si hace falta. Para reír sin filtro. Para no hacer nada y no sentir culpa. Eso también rejuvenece. Eso también limpia. Eso también regenera. Y no necesitas que nadie lo entienda. Solo necesitas que tú lo sientas. Porque si tu alma se siente segura contigo, va a quedarse. Y si se queda, vas a florecer. Y esa floración se nota. Se nota cuando hablas y no pides aprobación. Cuando caminas y no cargas máscaras. Cuando sonríes y no mientes con los ojos. Cuando dices lo que piensas y no te tiemblas por dentro. Todo eso, aunque no se vea, rejuvenece. Porque lo falso seca. Y lo verdadero, hidrata el alma. Y el alma hidratada, brilla. Así que empieza a tratarte como si ya supieras todo esto. Como si tu energía fuera tu tesoro. Como si tu cuerpo fuera un canal sagrado. Como si cada decisión que tomas escribiera una nueva célula en ti. Porque es así. Estás siendo esculpido por tu vibración. Y tu vibración se moldea con presencia. Con coherencia. Con verdad. No necesitas volverte a alguien distinto. Solo necesitas dejar de alejarte de ti. Y en ese regreso, algo se activa. Algo que Jung habría llamado el proceso de individuación. La alquimia interna. El fuego que transfigura la sombra y revela el sí mismo. El centro de quien realmente eres. Y ese centro, rejuvenece todo lo que toca. Tu historia. Tu cuerpo. Tu mirada. Tu mundo. Lo que llamas juventud no es una etapa, es una frecuencia. No se trata de no envejecer, sino de no desconectarte. No es el cuerpo el que primero se agota, es el alma. El cuerpo solo sigue el ritmo. Y cuando esa energía está activa, lo cambia todo. No solo cómo te ves, sino cómo te sientes al despertar. Cómo percibes el mundo. Cómo te relacionas con los demás. Porque cuando tu alma está viva, lo cotidiano deja de ser una repetición. Se convierte en un ritual. Cada gesto tiene un pulso, una intención, un brillo que no puede fingirse. Es ahí donde muchos fracasan sin notarlo. Intentan recuperar su vitalidad desde afuera, suplementos, rutinas, metas, obsesiones. Pero el alma sigue callada. Ignorada. Aislada. Y entonces nada funciona. Porque puedes mejorar tu cuerpo, pero si no mejoras tu relación contigo mismo, la desconexión te va a alcanzar igual. La clave es otra, ¿estás habitando tu verdad o solo sobreviviendo? La mayoría de las personas, sin saberlo, vive arrastrando versiones viejas de sí mismas. Versiones adaptadas, diseñadas para no incomodar, para complacer, para cumplir. Y el precio es altísimo. Cada vez que sostienes una identidad que ya no resuena contigo, tu energía se fatiga. Y con ella, tu vitalidad se va. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste realmente tú? Ese momento en que no estabas fingiendo, ni apurándote, ni justificándote. Ese instante en el que respiraste hondo y el mundo dejó de pesar. Ahí estaba el don. El don no es una cualidad mágica. Es el resultado de una conexión profunda y sostenida con lo que realmente eres. Y aunque muchos lo pierden, tú puedes volver a activarlo. Cada vez que eliges tu verdad, cada vez que te permites sentir, cada vez que dejas de actuar. Ese es el inicio de tu medicina interna. Porque la verdad no solo te alinea. Te rejuvenece. Y no necesitas estar siempre pleno. Solo necesitas estar presente. No necesitas tener todas las respuestas. Solo la voluntad de no abandonarte otra vez. Porque cada vez que eliges seguirte, aunque no sepas a dónde vas, tu energía se fortalece. Y cuando tu energía se fortalece, el cuerpo lo celebra. Se siente más ligero. Más abierto. Más expresivo. Tu voz cambia. Tu forma de moverte cambia. Tu manera de habitar los espacios cambia. Y los demás lo notan, aunque no sepan explicarlo. Te preguntan qué hiciste. Y la verdad es que no hiciste nada nuevo. Solo dejaste de hacer lo que te estaba apagando. Porque muchas veces no necesitamos más cosas, sino menos traiciones internas. Menos autoexigencia. Menos sobrecompensación. Menos deber ser. Y más conexión. Más gozo. Más intuición. Más alma. El cuerpo entiende ese lenguaje. Y cuando empieza a sentir que ya no lo estás usando como una armadura, ni como un campo de batalla, ni como una máquina, se relaja.
Y en esa relajación, el tiempo pierde fuerza. Porque no envejece el paso del reloj. Envejece la fricción interna. Y tú puedes empezar a soltarla ahora mismo. ¿Cómo? Observando donde te estás forzando. Donde estás diciendo que sí, cuando dentro gritas que no. Donde estás aguantando, cuando podrías elegir irte. Donde estás editando lo que eres, solo para no desentonar. Ahí está la fuga. Ahí está el drenaje de tu energía. Y cuando cierras esas fugas, lo sientes. Tu cuerpo empieza a recuperar memoria. Memoria de una versión tuya más viva. Más libre. Más verdadera. Y entonces ya no necesitas buscar motivación. Aparece sola. Ya no necesitas huir del silencio. Te vuelves íntimo con él. Ya no necesitas ponerte máscaras. Te sientes cómodo en tu propia piel. Y eso se nota. No como una actuación. Como una emanación. Como una luz suave, constante, que no necesita gritar para brillar. Y si alguna vez viste eso en otros y pensaste, ¿cómo hacen?, ahora sabes la respuesta. No hacen más. Se traicionan menos. Y esa es la práctica más poderosa que puedes iniciar. Una práctica de coherencia interna. No para volverte mejor. Sino para volverte tú. Tú, sin necesidad de actuar. Tú, sin miedo a no encajar. Tú, con toda tu alma puesta sobre la mesa. Y desde ahí, el tiempo ya no te arrastra. Te acompaña. Y eso, rejuvenece. Imagina despertar un día y notar que tu cuerpo ya no lleva encima el mismo peso. No hablo de kilos. Hablo de las cargas invisibles que llevas desde hace años. Las decisiones que tomaste para agradar. Las emociones que no expresaste para no incomodar. Las palabras que tragaste cuando más necesitabas decir algo. Todo eso, pesa. Y ese peso envejece. No lo notas de inmediato. Pero se manifiesta en el rostro, en la forma de mirar, en la postura encorvada de quien ya se cansó de sostener lo que no le corresponde. La juventud verdadera no se conserva. Se desbloquea. Y para desbloquearla, hay que soltar. Soltar la necesidad de demostrar. Soltar la necesidad de encajar. Soltar la idea de que tu valor depende de cuánto hagas. Porque ese es el veneno más dulce de nuestra época, creer que si no estás rindiendo, no vales. Y la verdad es la opuesta, lo que más te devuelve energía es lo que haces cuando no te estás exigiendo nada. Un paseo sin reloj. Una conversación sin filtros. Un llanto sin censura. Una tarde sin productividad. Ahí empieza el regreso. Jung lo insinuaba cuando hablaba del alma como una realidad que necesita espacio, juego, símbolo, tiempo interno. ¿Y qué tiene eso que ver con verte más joven? Todo. Porque el alma que no se asfixia, oxigena el cuerpo. Y un cuerpo oxigenado, emocional, simbólica, energéticamente, no envejece igual. El desgaste no está solo en el esfuerzo. Está en la desconexión. Porque puedes trabajar mucho y sentirte vivo. O puedes simplemente existir y sentir que cada minuto te pesa como si llevaras años encima. La diferencia está en la verdad interna. En si estás contigo o te estás usando. Sí, usando. Como quien usa su cuerpo para producir. Su mente para complacer. Su tiempo para llenar vacíos. Cuando haces eso, tu sistema no resiste. Se agota. Y la vida se vuelve una especie de repetición seca, sin alma. Hasta que algo dentro de ti se quiebra. A veces es una crisis. Un duelo. Una enfermedad. Un momento de vacío absoluto. Y ahí, por fin escuchas el silencio. No porque querías, sino porque ya no pudiste evitarlo. Y en ese silencio, aparece algo. Un recuerdo. Una intuición. Una sensación olvidada de quién eras antes de apagar tu fuego. Y entonces entiendes, no necesitas buscar nada más. Solo dejar de irte. Dejar de irte cada vez que te incomodas. Dejar de escaparte cada vez que la emoción aprieta. Dejar de huir de ti. Porque cada vez que te quedas contigo, el don se activa. El fuego se vuelve más estable. La energía se vuelve más tuya. Y lo que eras empieza a parecer a lo que estás siendo. Ahí está la coherencia que rejuvenece. La presencia que calma. El magnetismo que no se aprende. Porque no se trata de construir una imagen, sino de encarnar una verdad. Y esa verdad, por muy rota que esté, es más poderosa que cualquier máscara pulida. Por eso los que se ven más jóvenes, a menudo tienen cicatrices profundas.
Pero aprendieron a llevarlas sin vergüenza. No las ocultan. No las usan. Simplemente las integran. Y eso es madurez emocional. Una madurez que, paradójicamente, regresa a la inocencia original. No la ingenuidad. La inocencia de saber quién eres y no tener que probarlo. Y desde ahí, algo en ti se suelta. La cara cambia. El gesto se suaviza. La mirada se limpia. El cuerpo se afloja. Porque por fin estás en ti. No estás actuando, ni resistiendo, ni escapando. Estás. Y eso es presencia viva. Y la presencia viva es el secreto que la mayoría nunca descubre. Por eso ahora sabes que no hay que buscar juventud. Hay que dejar de traicionar la vida. Porque cuando no te vas de ti, el tiempo ya no te arrastra. Empieza a girar contigo. Hay algo profundamente sagrado en no fingir. En decidir, aunque sea por un instante, que ya no vas a esconder lo que sientes. Que no vas a suavizar tu verdad para que no incomode. Que no vas a editar tus gestos, tus palabras, tu forma de estar, solo para no desentonar con los demás. Ese instante, aparentemente simple, es una revolución interna. Es ahí donde comienza tu transformación. Y no es una transformación que te mejora. Es una transformación que te revela. Porque tú no necesitas convertirte en algo más. Tú necesitas despojarte de lo que no eres. Y cuando empiezas a soltar cada capa que cargabas para sobrevivir, aparece algo nuevo. Una vibración que no conocías. Una paz que no depende de nada externo. Una belleza que no responde a estándares, pero que te hace brillar de una forma que nadie puede explicar. Eso es lo que hace la energía del alma cuando por fin encuentra un cuerpo dispuesto a sostenerla sin máscaras. Y sí, se nota. Se nota en cómo te levantas. En cómo respiras. En cómo entras en una habitación. Ya no necesitas adornos. Ni estrategias. Ni aprobación. Tu sola presencia ordena el espacio. Y no porque seas perfecto. Sino porque ya no te estás yendo de ti. Y eso, rejuvenece. Jung hablaba del arquetipo del sí mismo como el centro de la totalidad psíquica, la expresión más profunda de quien verdaderamente eres cuando ya no estás fragmentado por dentro. Cuando llegas a ese centro, el cuerpo también lo sabe. Lo sabe porque se relaja. Porque ya no está cargando versiones falsas. Porque ya no necesita sostener una narrativa inventada. Y esa honestidad, aunque no tenga aplausos, tiene una potencia brutal. A veces la gente lo va a sentir sin entenderlo. Te van a mirar y no sabrán por qué se sienten cómodos contigo. O por qué te confiesan cosas. O por qué tu silencio les da más confianza que el discurso de 1000 expertos. Y es porque no estás usando tu energía para esconderte. Estás usándola para habitarte. Y esa elección, cuando se hace todos los días, se convierte en tu fuente de vitalidad. No la vitalidad que corre por obligación, sino la que se mueve con sentido. La que no necesita velocidad. La que no compite con el tiempo. La que tiene su propio ritmo, y lo honra. Ahí es cuando tu alma empieza a dirigir tu cuerpo. Cuando ya no reaccionas desde el ego. Cuando ya no consumes experiencia solo para calmar tu vacío. Cuando ya no te vinculas por miedo a la soledad. Cuando ya no te castigas por no cumplir con lo que deberías. Y entonces, el alma sonríe. Y cuando el alma sonríe, el cuerpo florece. Literalmente. Porque ya no está en guerra contigo. Ya no está en alerta. Ya no está en modo supervivencia. Está en casa. Y tú también. Y ese hogar interno, ese espacio donde por fin eres tú sin condiciones, es lo que la mayoría pasa toda su vida buscando en el lugar equivocado. En una pareja. En una meta. En una identidad pública. En un título. Pero el hogar no es algo que construyes afuera. Es algo que recuerdas dentro. Y lo recuerdas cada vez que dejas de correr. Cada vez que respiras hondo. Cada vez que dices esto no me representa y ya no quiero fingir que sí. Esa es la medicina. Esa es la juventud que no se nota primero en el espejo, sino en el alma. Y después, sí, se refleja en tu cuerpo. En tu forma de mirar. En tu forma de caminar. En el tono de tu voz. En la manera en que tus palabras ya no buscan convencer, sino compartir. Porque cuando estás lleno de ti, no necesitas llenar a nadie. Y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás girando alrededor de él. Estás centrado. Y en ese centro hay fuego. Un fuego que no quema, pero transforma.
que no consume, pero ilumina. Que no envejece, porque no vive en el tiempo. Vive en ti. Y si lo alimentas, te va a sostener hasta el último de tus días. Y te lo aseguro, no importa la edad que tengas. Si ese fuego está encendido, te vas a ver diferente. Y vas a sentir algo que pocos han sentido de verdad: estás vivo. Cuando estás verdaderamente vivo, no lo dudas. Lo sientes. En el pecho. En la piel. En el centro de tu cuerpo. Hay una sensación distinta. Un silencio pleno. Una claridad suave que no te grita, pero no te suelta. Es como si por fin todo lo que era se acomodara, sin tener que esforzarse más. Y esa paz no viene del mundo. Viene de ti. De haber dejado de correr detrás de lo que no necesitabas. De haber soltado las máscaras. De haber elegido escucharte, aun cuando todo lo demás decía que no. Porque no hay nada más rejuvenecedor que no traicionarte. La traición interna no duele de inmediato. Pero a la larga, se siente. Se siente en los ojos cansados de alguien que lleva años fingiendo. En las espaldas encorvadas de quien cargó con más de lo que le correspondía. En la voz temblorosa de quien siempre fue amable, menos consigo. Por eso el alma empieza a mandar señales. A veces es ansiedad sin explicación. A veces, cansancio después de haber dormido bien. Otras, es esa sensación sorda de estar rodeado de todo, pero no sentirte en casa. Y no importa cuánto lo intentes llenar. Nada basta. Hasta que haces lo que más miedo da: parar. Parar y mirarte. Parar y escucharte. Parar y preguntarte con honestidad brutal: ¿de quién es esta vida que estoy viviendo? ¿Es mía? ¿La elegí? ¿O la heredé sin darme cuenta? Y si la respuesta duele, está bien. Porque el dolor, en este caso, es señal de que estás volviendo. De que el alma ya no quiere esconderse más. Y cuando el alma vuelve, el cuerpo cambia. Se reacomoda. Respira distinto. Brilla distinto. Porque ya no estás siendo conducido por la obligación, sino por la coherencia. Y esa coherencia no es algo místico. Es profundamente tangible. Tiene olor. Tiene textura. Tiene peso. Se nota en cómo hablas. En cómo te expresas. En cómo te miras al espejo sin buscar corregirte. Porque el cuerpo no pide perfección. Pide verdad. Y la verdad, cuando se habita, se vuelve magnética. No es belleza estética. Es belleza esencial. Esa que se siente en el aura, en la piel, en los ojos. Esa que no tiene edad, porque no vive en el tiempo. Vive en la vibración. ¿Y qué sostiene esa vibración? Tus elecciones. Lo que eliges sentir. Lo que eliges pensar. Lo que eliges soltar. Lo que eliges guardar. Tu alma se fortalece cada vez que eliges lo que te hace bien, aunque nadie lo entienda. Y se marchita cada vez que te adaptas a lo que te rompe, solo para no incomodar. Es simple. Y a la vez, es todo. Porque no necesitas un plan de 10 pasos para recuperar tu vitalidad. Solo necesitas comenzar a decir la verdad. Tu verdad. No la que suena bien. No la que repites para encajar. La que tiembla en tu garganta. La que arde en tu estómago cuando la callas. La que se asoma en tus ojos cuando estás a punto de llorar y te lo prohíbes. Esa verdad es el acceso directo a tu energía original. A tu don. Al fuego que algunos nunca descubren, y tú estás por recuperar. Y te advierto algo: cuando lo hagas, ya no vas a poder mirar igual. Ni tus decisiones. Ni tus relaciones. Ni tus heridas. Porque todo lo que antes veías como peso, vas a comenzar a verlo como umbral. Como puertas que, al atravesarlas, te devuelven partes tuyas que habías perdido. Y cuando vuelves a estar completo, rejuveneces. Porque ya no estás dividido. Ya no hay una parte tuya afuera pidiendo que te rescaten. Estás aquí. Contigo. Y eso, se nota. Porque el alma, cuando regresa, ilumina todo. No con fuerza. Con presencia. Y eso es lo que más se siente cuando alguien verdaderamente está en sí, no necesita impresionar. Solo respira. Y ese respirar profundo, real, presente, es lo que transforma a los demás. No lo haces para ayudar. No lo haces para enseñar. Lo haces porque ya no sabes vivir de otra forma. Y desde ahí, el mundo empieza a reflejar algo distinto. Más suave. Más vivo. Más tuyo. No llegaste hasta aquí por casualidad. Algo dentro de ti,
quizás algo que había silenciado, decidió quedarse. Escuchar. Sentir. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto radical. En un mundo que te empuja a distraerte, a correr, a tapar el alma con metas, con ruido, con éxito, tú decidiste volver. Volver a lo esencial. Volver a ti. Y en ese regreso, descubriste algo que no todos alcanzan a ver: no necesitas más de lo que ya está en ti. No necesitas ser otro. No necesitas arreglarte. No necesitas demostrar nada. Lo único que te estaba envejeciendo era la distancia entre tu esencia y tu forma de vivir. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Porque lo que se recuerda desde el alma no se puede olvidar. Y tú lo has recordado. Has sentido que dentro de ti hay un fuego. Uno que no se apaga con los años, ni con las derrotas, ni con las decepciones. Un fuego que te pertenece. Que te habla desde el centro del pecho. Que ha estado esperando que lo mires sin miedo. Y ahora que lo hiciste, algo se reordenó. Tal vez no puedes explicarlo. Pero lo sientes. Una ligereza en los hombros. Un suspiro más profundo. Una certeza callada de que ya no vas a abandonarte otra vez. Y con eso, empieza tu verdadera juventud. No la del cuerpo. La del alma. La del alma que ya no está fragmentada. La del alma que ya no se esconde para encajar. La del alma que ya no pide permiso para sentir. Y esa alma, así de plena, así de luminosa, así de tú, es la que va a sostenerte de aquí en adelante. A veces dudarás. A veces tropezarás. A veces el viejo mundo vendrá a tentarte con ruido, con perfección, con aplausos. Pero ya no serás el mismo. Porque quien ha tocado su fuego interno, ya no puede fingir que está frío. Y aunque no siempre lo veas reflejado en el espejo, vas a notarlo en los pequeños detalles. En cómo respiras cuando te eliges. En cómo hablas cuando no te editas. En cómo descansas cuando ya no estás luchando por parecer otra cosa. Esa paz rejuvenece. Porque el alma en coherencia le dice al cuerpo: ya no tienes que defenderte. Y el cuerpo, por fin, suelta. No para volverse joven. Para volverse libre. Y no hay belleza más poderosa que esa. La belleza de quien se mira sin juicio. De quien se habita sin miedo. De quien se elige sin condiciones. No necesitas que nadie más lo vea. Tú lo sabes. Y con eso, basta. Ahora el camino sigue. Ya no como una búsqueda, sino como una expansión. Sostener esta energía es tu tarea. Protegerla. Cuidarla. Honrarla. A veces será en silencio. Otras, será alejándote de lo que te drena. Otras, será escribiendo, danzando, llorando, respirando, diciendo no. Pero cada vez que lo hagas, tu fuego se hará más estable. Más fuerte. Más tuyo. Y vas a notar cómo el tiempo pierde poder. No porque no pasen los años, sino porque ya no te pesan. Y sí, la gente lo va a notar. Te van a decir que te ves distinto. Que hay algo en ti que no saben cómo explicar. Y tú solo vas a sonreír. No por arrogancia, sino por gratitud. Porque sabrás que no fue suerte, ni genética, ni trucos. Fue tu alma. Fue tu verdad. Fue tu regreso. Y nadie te lo puede quitar. Ahora sí, escúchame con atención. Si esta conversación te tocó, si algo dentro de ti despertó, no lo ignores. No por mí. Por ti. Permítete seguir explorando lo que tu energía necesita. Rodéate de espacios que te nutran. Hazle espacio a lo que vibra contigo. Y sí, si sientes que este canal, esta voz, este contenido resuena con lo que tu alma estaba esperando, quédate cerca. No por hábito. Por resonancia. Y si no es aquí, que sea donde tú lo necesites. Pero que no se apague lo que encendiste hoy. Porque ahora lo sabes. No te ves más joven por suerte. Te ves más joven porque, por fin, estás volviendo a ti. Y una vez que empiezas ese camino, ya no hay regreso. Solo expansión. Solo fuego. Solo tú. Gracias por estar. Gracias por sentir. Gracias por volver. Aquí empieza tu verdad.